7:49, Blasco Peñarera, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que esta mañana en los sur del Amazonas. ¿Cómo está usted, licenciado Peñarera? Gracias por estar aquí. Buenos días, Jorge. Supe que usted, digamos, la Cámara de Comercio de Quito, con la Cámara de Comercio de Guayaquil, elaboraron un documento sobre el tema de libertad de expresión. Así es. Primero, ¿por qué? ¿Qué dice? Realmente es la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador. Las dos cabezas son la Cámara de Comercio de Guayaquil y de Quito, pero lógicamente están incluidas además 88 cámaras de comercio más que están en todas las provincias de nuestro país. O sea, todas respaldan, apoyan, firman ese documento. Este documento recoge las iniciativas, las inquietudes y los deseos de expresión de los comerciantes del Ecuador sobre un tema que consideramos que va mucho más allá de lo filosófico, mucho más allá de lo conceptual, y que aterriza en lo real, y que es la libertad de expresión. La libertad de expresión se ha dicho muchas veces que es la más importante de todas las libertades, que es el sustento de la democracia, que es lo que permite que un gobierno o que una sociedad viva y tenga las posibilidades de tener un desarrollo con bienestar, un desarrollo próspero, o caso contrario se hunda en el universo de la oscuridad y del subdesarrollo. Hemos hecho un análisis, por lo tanto, de la ley de la ley orgánica de comunicación que se debate en el Congreso Nacional, y hemos solicitado al presidente de la Asamblea y asimismo a la comisión especializada que se nos reciba para presentarles a nombre o en nombre de los comerciantes del Ecuador nuestros puntos de vista que finalmente llegan a una conclusión. Nuestra posición frontal y absoluta a que la ley orgánica de comunicación sea aprobada. Nuestra oposición absoluta. No pensamos que aquí hay nada rescatable. Toda la ley orgánica de comunicación es un mamotreto que lo único que servirá, más allá para corroer y destruir la democracia, que es lo más importante, para empobrecer a nuestro país, para hacerle menos competitivo, para impedirnos que en los próximos meses, en los próximos años, tengamos alguna posibilidad de desarrollo económico y de mejoramiento social. ¿Qué tiene que ver la libertad de expresión con el progreso económico? Mire, hay varios estudios, yo quisiera hablarles sobre cuáles son los sustentos, pero voy a responder lo que usted me menciona porque es lo más importante. Hay varios estudios que se han realizado sobre la correlación que existe entre la libertad de expresión y el crecimiento económico o el desarrollo económico de una nación. Es decir, los países con más amplia libertad de expresión son los países que más prosperan económicamente. Vamos a poner aquí un ejemplo clarísimo. En Cuba, 0 libertad de expresión, 0 crecimiento económico. En Venezuela, 0 libertad de expresión, 0 crecimiento económico. En el mundo civilizado, en la Unión Europea, en los Estados Unidos, en algunos de los países asiáticos, total libertad de expresión o mucha libertad de expresión, importante crecimiento económico. Entonces, ¿cuál es la correlación que existe? ¿Existe alguna correlación directa que se pueda cuantificar desde el punto de vista económico? Amartya Sen, un economista hindú o indio, Premio Nobel de la Paz, Premio Nobel de Economía, en el año 1998, desarrolló su teoría en encontrar esta correlación justamente. Él realizó una reflexión basado en el concepto antiguo del desarrollo económico, que únicamente analizaba las sociedades, y las clasificaba. Las sociedades desarrolladas económicamente son aquellas que tienen un nivel de crecimiento económico y de producción de bienes que llegan a un punto X. Y solamente eso. Esa era la tesis de los años 30 y de los años 40. Él dijo, no, se puede producir mucho, se puede tener un crecimiento económico, pero si es que no existe libertad, entonces esa sociedad no vive en bienestar, y por lo tanto el crecimiento económico no tiene sentido. Este descubrimiento con el cual este gran economista logró el Premio Nobel de Economía en el año 1998, también fue el sustento de la teoría económica de Adam Smith, de John Stuart Mills y del propio Karl Marx, quienes basaron sus conceptos o sus desarrollos, sus teorías económicas, para buscar el bien común
Y el bien común no se lo consigue única y exclusivamente a través de la consecución de bienes, a través de la consecución de dinero, a través del crecimiento económico, sino del bienestar. Claro. Y sin libertad, mi querido Jorge, sin libertad no existe bienestar. O sea, el argumento básico es hay que defender la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no solamente es el pilar de las libertades, sino también es la garantía del crecimiento, de prosperidad y de bienestar. Te lo he dicho mucho mejor, de mucho mejor forma de lo que pude haber dicho yo y de lo que se ha dicho o han dicho todos estos economistas. Exactamente. Y este planteamiento es acogido por todos los comerciantes ecuatorianos y está concretado en un documento. Este planteamiento ha sido recogido por la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, porque además de esto existen otros indicadores que no son tan teóricos, sino que más bien son prácticos. El Foro Mundial de Competitividad, que hace un análisis de 133 naciones y les da una calificación. Lamentablemente en el año 2009 la calificación del Ecuador fue de 105 de 133, estamos al final. Estamos en el número 105, número 105 entre 133 países estudiados. Exacto. O sea, estamos muy mal. Muy mal. Colombia, Perú, son los países con los que nos podemos comparar, están más o menos en el puesto 60. O sea, están muchísimo más adelante, mucho más nosotros. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que incluye esto? ¿Cómo se comprueba, cómo se analiza si es que una sociedad es competitiva? Ellos utilizan 12 pilares. El de las instituciones, el de la infraestructura, el de la estabilidad macroeconómica, el de la salud y la educación primaria, el de la educación superior, el de la eficiencia del mercado de valores, el de la eficiencia del mercado laboral, etcétera, etcétera. En el primer pilar, en el de las instituciones, la libertad, el derecho a que los ciudadanos posean este bien absolutamente irrenunciable, que es el de la libertad y principalmente el de la libertad de expresión, es el que más peso tiene. Y es en el que peor nuestro país está calificado, es uno de los más bajos. En el que tiene que ver con la garantía y el derecho a las instituciones, siendo la libertad una de estas instituciones, estamos 120 de 133. Y mire usted, en estabilidad macroeconómica, estamos 60 de 133. Uno diría, ¿cómo? Si nuestro país no es un país, no es un país en el que hay una estabilidad macroeconómica, no, somos un país productor de los recursos más apreciados en el mundo hoy, petróleo, productos de explotación. Nuestra estabilidad macroeconómica tiene 60 puntos más de calificación que la calificación de las instituciones y entre ellas de la libertad. El punto crítico es la libertad. El punto crítico es el sustento, es el reconocimiento a las instituciones y dentro de estas de la libertad. O sea, a medida que se van coartando las libertades, que se va atentando contra los derechos ciudadanos, se va también limitando, dificultando, deteniendo el crecimiento económico y por lo tanto la prosperidad de la gente. Y no solamente deteniendo, sino terminando por completo. Yo le he puesto dos ejemplos en América Latina, Cuba y Venezuela. Cero libertad de expresión, cero crecimiento económico. Chile podría ser la antítesis. Chile, Colombia, Perú. Mucha libertad de expresión, mucho crecimiento económico. Chile, Colombia, Perú. Usted, y para terminar, licenciado Peña Herrera, o las cámaras de comercio, los comerciantes ecuatorianos consideran que el problema del deterioro de las libertades en el Ecuador es el gobierno de Rafael Correa. Mire, indudablemente, no solamente el problema, quien es parte del plan, de este plan que se ha impuesto en nuestro país desde hace más de 1000 días y que únicamente nos ha llevado a un momento de empobrecimiento, a un momento de divisionismo en nuestro país, a un momento en el que los ecuatorianos sentimos que la justicia está mucho más lejos que nunca, que se han deteriorado todas las instituciones. Pero parte de ese plan es desaparecer a los medios de comunicación libres. ¿Y por qué? Si existen medios de comunicación oficiales. Los medios de comunicación oficiales, lógicamente, van a ser favorables a las propagandistas del gobierno. Pero ¿por qué entonces no permitir que existan medios de comunicación libres? Porque a través de los medios de comunicación libres o privados o independientes la gente se conoce la verdad. Claro, se conocen todas estas argucias y se conocen todos estos manejos y tejes y manejos de la política, de la economía, de los temas sociales, y eso es inconveniente para quienes han adoptado modelos totalitarios, modelos que se repiten en la historia
modelos totalitarios como el que se ha impuesto en nuestro país. Licenciado Peña Herrera, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana en los estudios de Teleamazonas. Y muy interesante este documento, la Cámara de Comercio de Quito, pero las cámaras, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y ese documento a favor de la libertad de expresión como garantía también del desarrollo del bienestar. Sí, sigamos. Vamos a